A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Daniel Merino, muchísimas gracias por estar en esta segunda parte de Qatar, de los sistemas educativos en Qatar. Daniel Merino, muchísimas gracias por estar en esta segunda parte de Qatar, de los sistemas educativos en Qatar. Quiero hacerte una pregunta que creo que es importante y es ¿qué tipo de actitudes disruptivas se suelen dar en las aulas, en todas estas escuelas un poco de diferentes países? Pues no creo que sea por el hecho de tener alumnos de diferentes países, pero en general el comportamiento aquí de los locales es difícil de llevar. Siempre el tipo de interrupciones que yo tengo en mi clase, por ejemplo, es alguno insultando a otro o este me ha dicho no sé cuánto, además lo dicen en árabe, con lo cual no insultando a otro, o este me ha dicho no sé cuánto, además lo dicen en árabe, con lo cual no puedo saber qué están diciendo, excepto ya algunas palabras que ya me he aprendido porque se repiten. Entonces sí, además los insultos suelen ser muy parecidos a los que tenemos en España. Este me ha dicho algo de mi madre, el otro me ha dicho que es mi familia tal, y eso suele darse mucho. Luego, peleas físicas no suele pasar, pero en los recreos, digamos, en el patio puede pasar también. Comparado con lo que yo veía en Polonia, el comportamiento aquí es mucho peor. Ya entiendo. ¿Y este comportamiento es igual con el profesor o con el profesor hay más educación o más respeto en No, general? con el Hablo. profesor hay más educación, nunca te insultarían, pero sí que a lo mejor le estás llamando la atención y está hablando con otro, o está ignorándote, o le dice no hagas esto y le entra por un oído y le sale por otro. Eso sí, pero de que le insulten al profesor, de que no le respeten de esa manera, eso no pasa. ¿Y existen algún tipo de medidas, Daniel, vamos a llamar medidas correctivas o medidas Sí, por ejemplo, nosotros hemos tenido algunos casos este trimestre que algunos niños han sido suspendidos por un día. Entonces, un día que están suspendidos del colegio, no van al colegio. Y se pueden tomar más medidas si continúa en que pueden suspenderlo del colegio para siempre. O sea, expulsarlo directamente. Normalmente, si es algo muy leve, pues pierden un recreo o algo así, pero realmente no, eso no creo yo que funcione tanto. Ya, ya. Pero tú dirías que existen muchas actitudes disruptivas o son puntuales y... Hombre, son puntuales, no es todo el tiempo, pero sí que existen muchas más de las que yo tenía en mi anterior colegio. Y Daniel, una pregunta. Estas escuelas, estos sistemas educativos, ¿cuál es la actitud que tienen en respecto a la inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales o adicionales? Este concepto de inclusión. Pues a ver, sí, tenemos gente especializada en ello. Tenemos una profesora de Learning Support, se llama, que se encarga de los niños con necesidades especiales.
tanto al incluirlo en la clase, porque trabaja con ellos, con todo el grupo, como trabajando individualmente con ellos también. Entonces, además tenemos muchísimos niños con necesidades especiales. Yo creo que aquí muchos más. Además tenemos muchísimos niños con necesidades especiales. Yo creo que aquí muchos más de los que tenía también en Polonia. Y creo que se lleva bastante bien. Lo que pasa es que luego, claro, el incluirlos no es tan fácil cuando realmente tienen que trabajar individualmente y ya lo estás sacando del grupo con un profesor, ¿me entiendes? De tener una clase solo con el profesor de apoyo. Entonces luego la inclusión con el resto del grupo es todavía más difícil, si eso pasa constantemente. Pero sí se trabaja en ello y creo que en este tipo de colegios hay mucha gente especializada en que se ofrezcan servicios para educación especial. Y Daniel, cuando has comentado que hay muchos, me ha parecido escuchar, ¿de qué casos estamos hablando? ¿De dislexias o estamos hablando de Asperger? ¿De qué estamos hablando en Sí, general? algunos son dislexia, Asperger, otro tipo de autismos menos, digamos, menos diagnosticados, que son más difíciles de ver, o simplemente es un nivel más bajo académico, pero muy por debajo de lo normal, que a lo mejor no tiene ningún tipo de problema diagnosticado, simplemente un nivel académico muy bajo en una determinada área. O sea, estos alumnos, estas alumnas, lo que tienen son adaptaciones curriculares, ¿es así? Eso es. Adaptaciones curriculares, ok. Yo quería preguntarle también, para acceder a la función pública en Qatar o a una de estas escuelas internacionales, ¿cuál es el procedimiento? ¿Hay algún tipo de exámenes? ¿Cuál es el proceso? Para colegios privados internacionales, el proceso es aplicar cuando la oferta sale. Normalmente se hacen pública en las páginas de los mismos centros o hay páginas de colegios internacionales como TES que publican prácticamente todo lo que hay en Qatar y en otros muchos países. Y una vez que aplicas, te seleccionan para una entrevista, si les gusta tu currículum. Normalmente tienes una entrevista con el jefe de primaria, que sería más o menos como el jefe de estudios en España, y el jefe de tu departamento, y luego tienes una segunda entrevista con el director del centro. Y a partir de esa entrevista, pues, te pueden ofrecer el centro. Y a partir de esa entrevista, pues, te pueden ofrecer el trabajo, siempre que pases ¿cómo se llama? El criminal records, que no tengas ningún antecedente criminal. Eso te lo piden siempre y te piden unas referencias de otros centros donde hayas trabajado o si no has trabajado nunca, pues de compañeros o profesores que has tenido en la universidad. Te piden referencias también. Una vez eso ya te llega la oferta de trabajo y la aceptas o no. En el sistema público es lo mismo, pero en este caso es el ministerio el que hace todo. El ministerio publica la lista de plazas que hay una vez al año. Creo que se hace en abril-mayo, ellos publican la lista de vacantes que tienen y tú, si estás interesado, pues puedes solicitar una de ellas y ya el proceso es muy similar, solo que no te lo haría un director de centro o un jefe de estudio, te lo hace una persona del ministerio, la entrevista, digamos. Vale, o sea, de exámenes, en principio nada, de oposiciones, todo esto no existe. No, aquí no existe. No existe, vale. Entonces, también quería comentarte qué derechos laborales suele tener un profesorado allí. ¿Derechos laborales a qué te refieres? Bueno, si tenéis algún problema, si tenéis algún tipo de sindicato, agrupación, algo que mire un poco por los derechos laborales que tenéis ahí. Pues los que miran por nosotros en ese sentido son la Asociación de Directores de los Centros y los colegios británicos tienen un grupo de colegios británicos de Oriente Medio y otro de colegios británicos internacionales
y ellos son los que se reúnen y luchan, digamos, con el ministerio o con quien tenga que luchar para defender al profesorado. Pero como sindicato como tal no existe. Entonces, Daniel, quería comentarte un poquito, hemos hablado un poco del sistema educativo y ya sé que está un poco atomizado en función del tipo de escuela, pero ¿existe alguna oferta más, vamos a llamar, más profesional, tipo módulos de formación profesional, algo más directamente al trabajo, algún tipo de formación en ese sentido, o todo es...? Yo no lo conozco. Si existe, yo no lo conozco. Puede ser que exista, en mi centro no. Puede que haya centros especializados, y creo que los hay, de una profesión determinada. Pero, por ejemplo, aquí es muy, muy importante Qatar Airways. Ellos tienen su propio centro de formación para tanto como azafatas como para pilotos, y ellos se encargan de su propia formación. Entonces, más bien creo que funciona así. Y si es algo muy, muy específico, de que quieres ser mecánico en un taller, sí que hay escuelas para eso. Pero ya son escuelas específicas para una determinada profesión. Y esto es, o sea, el alumnado puede acceder después de la secundaria o antes, ¿cuándo es más o menos cuando pueden acceder? En cualquier momento. Normalmente eso no te piden ningún tipo de título. Solo que el colegio, digamos, la educación es obligatoria hasta los 16 años. Entonces, como mínimo tendrías que tener 16 años. Ah, ok, perfecto. Luego, quería hacerte una pregunta, Daniel, respecto, ¿tú crees, es tu opinión, ya sé que es una opinión un poco subjetiva, pero ¿tú crees que los sistemas estos educativos en Qatar están dando realmente respuesta a las necesidades profesionales del país? A las necesidades del país quizás no. Lo que preparan es, porque es todo muy estándar, yo creo que preparan para un determinado tipo de estudiante, el que quiere estudiar en la universidad y el que normalmente estudia fuera y consigue al final una profesión, digamos, después de carrera universitaria, pero no te prepara para, digamos, la necesidad del país, que a lo mejor necesita más sector servicios, más de otra cosa, porque el país se trae eso de fuera. Ellos no... O sea, la gente que estudia aquí, yo creo que en ninguna mente de mis alumnos pasa por ninguno de ellos pasa el hecho de pensar, voy a trabajar aquí de camarero o de cualquier servicio, porque ellos los contratan de países de mano de obra más barata. Entonces, si tú te has criado aquí y tienes la educación aquí, sabes que tú puedes acceder a sueldos más elevados. Nadie quiere acceder a sueldos más elevados. Nadie de los que tienen la educación aquí quiere trabajar en un trabajo donde vas a trabajar muchas más horas, vas a tener menos días libres y vas a ganar mucho menos. Pero tú, Daniel, en el aula, en el colegio en el que estás, la ratio de alumnos de procedencia de expatriados respecto a los nativos, más o menos, ¿cuál sería? ¿Un porcentaje aproximado? El porcentaje en mi colegio, más o menos, sobre el 40% o 30-40 son cataríes. Pero en mi colegio hay muchos más de los que hay en otros. Bueno, en mi campus, realmente, no en mi colegio. En mi colegio hay como un 25%, pero en mi campus un 30-40, porque ese campus está situado en una zona donde los catarís viven. Una zona de catarís. Ese campus está situado en una zona donde los catarís viven. Una zona de catarís. Entonces ahí hay más. Tenemos sobre el 40%. Pero habitualmente piensas que es menos en el resto de... Menos seguro, porque en el país, te he comentado antes que había como un 15% de cataríes en total en la población. Entonces, claro, que haya un 40 o un 30 es mucho más de lo normal. O sea que realmente podríamos aseverar, ¿no?, que los sistemas educativos se nutren de expatriados. Básicamente es así. Sí, básicamente. Básicamente. Todo lo que hay realmente en Qatar se nutre de expatriados, porque ellos son al ser el 15%, realmente no son mayoría en casi ningún campo.
Daniel, quiero hacerte una pregunta que yo creo que es muy importante y cada vez se está poniendo más sobre el tapete en los sistemas educativos en general, y es la necesidad de trabajar todo el tema emocional, esos aspectos más tácitos en el alumnado. No sé si vosotros en Qatar estáis ya un poco con este tema de hacer trabajos transversales de tipo emocional para el alumnado, o esto no. Sí, creo que se trabaja, pero sobre todo se trabaja con el tutor en primaria, que es el que pasa más horas con el alumnado y el que los conoce mejor. Yo, por ejemplo, doy 1 hora de música a la semana, entonces realmente yo no los conozco tantos como el tutor que pasa con ellos, no sé, 20 a lo mejor. Pero ¿sabes si existe algún tipo de, vamos a llamar, no sé si de currículum, pero sí algún tipo de programación donde se implemente algún tipo de enseñanza respecto al tema emocional, al No, tema de específica no autoconocimiento? existe. Se No trabaja existe. dentro de lo que se trabaja en primaria, pero no existe un programa específico para salud emocional o para ese tipo de enseñanza. No, yo no lo conozco. Si existe, yo no lo conozco. Entonces, el sistema en general es de, ¿tú dirías que es más tradicional o se trabaja mucho por proyectos, se trabaja mucho por competencias o cómo funciona en general? Sí, se trabaja, todo esto va a depender también de la escuela, pero en la mía, por ejemplo, todo se trabaja por proyectos y no diría que es tradicional. No tiene nada que ver con la educación que yo recibí, que para mí fue bastante buena, pero sí era más tradicional también hace 20 años de eso. Entonces, era muy diferente. Ahora casi todo se hace con proyectos y tienen una mayor participación los alumnos. No es tanto transmisión teórica como ellos participando en el proceso de aprendizaje. ¿Y esto tú crees que ocurre en primaria y secundaria o en secundaria esto se corta? Sí, yo creo que existen los dos. ¿Sí? Existe una vinculación muy bien. Sí. Y entonces, en el tema universitario, ¿cómo funciona? ¿Funciona como siempre? ¿Clases magistrales? Ahí no conozco tanto, porque realmente las universidades de aquí no son tan conocidas, entonces no conozco y tengo tantos compañeros o amigos que trabajen ahí. Lo que sí conozco es las clases de idiomas, las de español, por ejemplo, y son más clases magistrales, pero se intenta que participen más, porque al ser una clase de idiomas, si no lo hablas, obviamente no vas a aprender. Pero Bueno, ya no sé decirte si en otro campo sería un poco más clase de 100 personas que toman apuntes y ya está, no lo sé. entonces, Daniel, has comentado el tema de los idiomas. Quería preguntarte, me imagino que en el colegio británico será la lengua vehicular es el inglés, pero Uh-huh. ¿es así en general? ¿Es el inglés Casi todos los o...? colegios tienen como lengua vehicular el inglés. Luego existen varios colegios franceses que lo hacen todo en francés. Existe un colegio libanés, también hacen todo en francés. Hay un colegio alemán que hacen todo en alemán. Y el resto que yo sepa, en inglés, que yo sepa. No sé, seguramente también existe, pero yo no los conozco. Algunos que supongo que la lengua vehicular sea el árabe, pero yo no los conozco. ¿Y dentro de las escuelas se ofrece algún otro idioma? ¿Se trabaja otro idioma? ¿Más Sí, idiomas? nosotros tenemos francés, tenemos español y tenemos alemán. En otras escuelas la oferta es diferente. Bueno, árabe también, por supuesto, porque árabe es obligatorio para todos. Diferente. Bueno, árabe también, por supuesto, porque árabe es obligatorio para todos los colegios. En árabe es obligatorio, claro. Sí, árabe es obligatorio. Además, el número de horas que el ministerio te dictamina, esas son las que tienes que dar, que además han aumentado ahora. Las horas de árabe y de estudios islámicos te las marca el gobierno. Vale. O sea, esto sí que lo marca el gobierno, esto para Eso todos sí. los institutos. Vale, vale, vale. O sea que hay algunos aspectos más culturales que sí que tenéis que seguir, Sí, por lo pero que por veo. ejemplo, estudios islámicos solo lo hacen los musulmanes. Entonces, los expatriados que sean de España, por ejemplo, ellos en ese tiempo están haciendo otra cosa diferente.
En mi escuela, por ejemplo, normalmente hacen refuerzo de ciencias, como una clase extra de ciencias. Pero los expatriados no hacen religión, digamos, que sería el Islam aquí. Lo que sí hacen ahora es árabe, que antes no hacían, era, digamos, opcional. Ahora en mi colegio se hace para todo el mundo, lo que pasa es que hay 2 árabes, uno para nativos y otro para no nativos. Daniel, volviendo un poquito al principio, que no hemos hablado de esto, pero creo que es importante, ¿cuáles son los horarios establecidos en general para los centros educativos en primaria, en secundaria? Pues normalmente empieza bastante pronto, empiezan a las 7 en primaria, casi todos los centros que conozco empiezan a esa hora, y terminan sobre la 1:30. Algunos a las 2, otros conozco solo un par de centros que a las 2:30, pero normalmente es de 7 a 1. Ahí tienen normalmente 2, digamos, breaks, 2 pausas de unos 30 minutos, y donde comen un snack o comen el almuerzo. Y luego a la 1:30, cuando terminan, algunos se pueden quedar haciendo actividades extraescolares. ¿De tipo deportivo, artístico? Sí, hay gente que hace música, hay gente que hace fútbol, hay gente que hace ajedrez, hay de todo. Pero en el mismo centro, ¿no? En el mismo centro. Sí, con los mismos profesores del centro y también con gente externa que viene a dar otras cosas que los profesores no ofertan. ¿Y tú dirías que hay un porcentaje muy alto de alumnado que hace este tipo de actividad? O sea, que alarga el horario escolar a través de extraescolares. Sí, bastante, porque 2 de ellas pueden hacer gratis. Entonces, la mayoría, 2 o 3 creo que son, la mayoría, al menos 2 hacen gratis. Y luego hay las que son de pago, que son los externos, digamos, que vienen al colegio a ofrecer fútbol o sobre todo de deportes. Suelen ser bastante populares también. O sea que sí, yo diría que más de la mitad de la gente hace extraescolares. Entonces, ¿hasta qué hora más o menos se puede alargar todo el periodo, digamos? Hasta las 2:30. ¿Perdón? Hasta las 2:30, 1 hora más. O sea, 1 horita más. Vale. Sí. Entonces, a ver si entiendo bien. Comen en el centro, sí, hacen la extraescolar y luego ya se van a casa. Sí, porque aquí se come bastante pronto. Claro, como empiezan a las 7, tienen una especie de desayuno a las 9 o 9:30 y luego tienen el almuerzo sobre las 12 o 12:30. Ok. Y luego a la 1:30 termina el colegio y algunos se quedan, otros se van. Y el que se queda, pues hasta las 2:30. Y Daniel, yo sé que la pregunta que te voy a hacer ahora es un poco subjetiva y seguramente difícil, ¿no?, de saberlo. Pero estos alumnos, estos niños, estas niñas, cuando vuelven a casa, ¿qué suelen hacer después? Si ya las extraescolares ya las hacen en el instituto, ¿qué hacen después? ¿A qué se dedican? Pues te puedo contar por los compañeros, amigos míos que tienen hijos. Normalmente pasan tiempo en casa, juegan con sus amigos. Aquí se suele vivir, las familias suelen vivir en compounds, que son una especie de urbanizaciones cerradas y son súper seguras porque tienen seguridad privada y demás. Entonces, los niños se van a jugar allí con sus amigos, solos por su cuenta, y están bastante seguros en ese sentido. Suelen hacer eso, juegan con sus amigos y tal, y luego a las 6 o 7 ya se están preparando para cenar y dormir. Porque, claro, al ser el colegio tan temprano, se acuestan también más pronto que en España. Porque, Daniel, el tema de los deberes, esto que hay mucho debate ahora, ¿se suele hacer mucho en Qatar? ¿Se suelen dar deberes? No, en Qatar no lo sé. En mi centro, por ejemplo, solo se da deberes los jueves, porque no lo he mencionado, pero el colegio aquí va de domingo a jueves, en vez de lunes a viernes. Las semanas de domingo aquí va de domingo a jueves, en vez de lunes a viernes. Las semanas de domingo a jueves, y en mi colegio solo se da deberes para el fin de semana. Entonces, el fin de semana, y creo que en 2 horas pueden tener todo hecho, como si hicieran tal vez 1 hora cada día del fin de semana.
pero el fin de semana es viernes, hoy estamos de fin de semana, y sábado. Entonces, claro, no cambia nada, son 2 días igual que en España, pero es de domingos a jueves. Y entonces entiendo que los centros son seguros. ¿Existe seguridad? ¿No existen? ¿Existe algún tipo de seguridad externa a los centros? No, es que realmente Qatar es uno de los países más seguros del mundo. Yo podría dejar mi cartera ahí en la calle, en el suelo, y me la traerían en mi casa. Hay cámaras por todas partes y nadie se atreve a tocar nada que no es de ellos. ¿Por qué? Porque si, como extranjero, que ya hemos dicho que somos el 85%, cometes un delito, te van a deportar. Y claro, nadie quiere perder su trabajo aquí. Aunque su trabajo no sea el mejor del mundo, siempre va a ser mejor que las condiciones que tienen en casa, en su país de origen. Entonces, todo el mundo respeta la ley. Y es un país súper, súper seguro. Como que te roben o que te hagan algo aquí es prácticamente impensable. Y lo mismo con el colegio. ¿El alumnado? Sí, nada, que tengan eso, decir, que tengan amenazas externas, me parece bastante difícil. Perfecto. No, porque estamos acostumbrados a ver a veces estas escuelas en Estados Unidos donde hay controles, es un extremo, ¿no? Entonces, la pregunta iba por ahí. Claro, no, aquí, por ejemplo, armas son ilegales, no conozco a nadie que tenga un arma. Aquí que pase esas cosas puede pasar en cualquier sitio, supongo, pero me parece muy, muy difícil. Nosotros sí tenemos, de todos modos, seguridad privada, pero lo tienen porque los padres tienen una acreditación, una tarjeta de visita que tienen colgada al cuello y para saber quién entra y quién sale y demás. Pero no hasta ese punto. Nosotros no tenemos controles de metales y cosas así como seguramente en Estados Unidos necesitan. Sí. Sí, o sea, que los niños y las niñas están seguras en los centros educativos, básicamente. Sí, están ahí seguros. Este es un poco el tema. Y luego también te quería hacer una pregunta respecto, ya un poco has hablado antes de ese tema, pero yo creo que el tema de la nutrición en general para el alumnado, ¿tú crees que ya has dicho algo, pero es óptima? ¿Se podría implementar alguna mejora en este sentido? Sí, se podría, pero creo que al final, cuando no es óptima, es por culpa de las familias. Y es algo cultural. Ellos comen muchísimo azúcar, muchísimo arroz, muchísima comida basura y mucho dulce. Entonces, quitarles eso es difícil porque es algo que llevan en su cultura. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer como centro? Pues ofrecemos el servicio del catering de la cantina, que te da desayuno y te da almuerzo, los 2 breaks, eso que tienen los alumnos. Y ahí sí podemos un poco controlar que sea variado, no sé cuánto. También mandamos mensajes a los padres: mira, tu hijo no está trayendo comida saludable, creo que podría traer algo más como fruta, algo más sano, pero que nos escuchen ya, eso es otra cosa. Que abran el mail ya es más difícil, ¿no, Daniel? Eso es. Es más complicado. Muy bien, es lo que hay. Bueno, entonces, para resumir un poquito, estamos llegando ya casi al final de esta segunda parte. Vamos a decir que es un país seguro para el alumnado, vamos a decir que es un país donde hay una diferencia en función de la escuela a la que vayas. ¿Es así, sí, Daniel? Vamos a decir así. Sí. Y la pregunta que me viene a continuación, que ya para ir acabando un poco, es: ¿tú crees que desde el gobierno catarí, es decir, desde el ministerio, valoran realmente la función y la función de los profesores, de los docentes, de los centros educativos estos que venís de otros países? ¿Lo valoran esto? Sí, yo creo que sí, porque además saben que los necesitan. Y creo que nosotros nos hemos sentido bastante valorados con la pandemia, por ejemplo, que nos han dado facilidades más que a ninguna otra profesión, Por ejemplo, en 2020, cuando pasó todo, el curso acabó en junio. Nosotros los últimos meses, desde marzo a junio, estuvimos online
Pero luego nos volvimos a casa para el verano porque tenemos vacaciones y el país estaba cerrado, las fronteras estaban 100% cerradas y ellos abrieron solo para profesores, para que volvieran en agosto solo los profesores, porque saben que el curso necesita empezar a final de agosto o en septiembre y sin ellos no puede empezar. O sea que ese es un ejemplo de que ellos sí han mirado por los profesores y yo creo que el gobierno sí que los valora. Estupendo. Bueno, Daniel, estamos acabando un poco ya esta magnífica entrevista. Creo que nos has arrojado bastante luz sobre este país un poco difícil de entender, porque siempre que hablamos de un país hablamos de sistemas educativos y aquí es como muy atomizado, pero te lo agradezco mucho, creo que has aclarado mucho. Y ya la última cosa que te quiero pedir es que si tú tuvieras el poder, no sé, la varita mágica de Harry Potter, ¿no? Para poder cambiar alguna cosa en este país desde un punto de vista educativo, ¿qué cosas implementarías que tú crees que no están ahora? Si pudieras, tuvieras este poder. Si pudiera, pues la implicación de las familias, obviamente. Creo que haría que los niños se impliquen también más, porque creo que uno de los problemas es eso en cuanto a comportamiento y en cuanto a todos los problemas que los profesores hacen frente en la clase, creo que derivan de ahí, de que hay un pasotismo general en la cultura. También puede que pase por el nivel socioeconómico del país, porque claro, nosotros los cataríes normalmente son de nivel económico muy alto, entonces yo pues como, ¿para qué voy a estudiar si al final voy a tener 10 empresas o que voy a heredar de mis padres? Y el pasotismo ese es lo que yo cambiaría. Pues muchísimas gracias, Daniel Merino, desde Doha, Qatar. Y bueno, te deseo mucha suerte y muchos éxitos en tus proyectos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buen mundial. Muchas gracias. Gracias. Gracias.